días, espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Yesenia Loncón, consultora en Sistema de Gestión de Mutual de Seguridad, y hoy le doy la bienvenida a esta jornada. El objetivo de hoy es poder darles a conocer y a explicar la reciente circular emitida por la Superintendencia de Seguridad Social número 3649, que introduce las modificaciones para acreditar la evaluación de siniestralidad efectiva para el proceso correspondiente al periodo 2023. A continuación, entregaré algunas consideraciones que debemos tener en cuenta en esta actividad. Sus micrófonos se encontrarán silenciados durante la transmisión, no obstante, podremos interactuar a través del chat de la plataforma en donde se encuentren conectados, ya sea YouTube o Zoom. El programa de esta actividad contempla la presentación de nuestro expositor y un bloque para responder preguntas al término de esta. De este modo podemos compartir un espacio de conversación en torno a las preguntas que surjan durante la charla, ¿de acuerdo? Como siempre, los invito a seguir los consejos de seguridad que nos entregaron nuestros embajadores de acción al inicio de la transmisión. Bueno, para ir a lo que nos convoca, dejo con ustedes al expositor de esta jornada, a don Musa Makhlouf, subgerente de Sistema de Gestión y Factores Humanos y Organizativos de Mutual de Seguridad, y es quien nos llevará a conversar sobre estos cambios que, si bien aplican para el periodo 2023, debemos trabajar desde ya en su implementación. Muy buenos días, Musa. Hola, Yesenia, muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Muchas gracias, Musa, por participar en esta actividad. Para nosotros es muy importante mantener informado a nuestros adherentes. Adelante, Musa, con tu presentación. Ok, muchas gracias, Yesenia, nuevamente. Y muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Para nosotros es muy importante hoy día poder contar con su participación. Esta es la cuarta sesión que realizamos en estos webinars abiertos, dando a conocer las modificaciones que tiene el Decreto Supremo 67, y ha sido un trabajo constante para nosotros a través de los correos, a través de las asistencias técnicas, a través de los mensajes que les hemos ido dejando en la sucursal virtual, incluso en Previred, y nuestra labor hoy día es, sobre todo pensando que tenemos todavía 4 semanas por delante, antes de que se cumpla la fecha del 30 de junio, en donde tenemos que tener construidos todos los elementos del sistema de gestión, seguir reforzando, seguir entregándole información y seguir asesorándolos para que puedan desde ya cumplir con esos requisitos, y en caso de que sean postulantes a la rebaja en el año 2023, puedan cumplir con todos los elementos necesarios y conseguir esa rebaja a la cual estamos postulando. La sesión de hoy tiene 9 puntos que vamos a revisar. El primero es un poco el contexto, el segundo, cuáles son las normativas que están asociadas a estos cambios, cuáles son los nuevos requisitos que incorpora el mantenimiento y el funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los elementos del requisito, cómo se cumplen los requisitos, cómo se acreditan ellos, cómo se revisan posteriormente y qué recursos de apoyo tenemos disponibles para nuestras empresas adherentes. Y al mismo tiempo cerramos con una lámina de resumen con las consideraciones más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la construcción y los despliegues de cada uno de esos elementos. En el contexto hemos visto que hay 2 cosas que son súper importantes. Una, que es la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en esencia lo que busca es que hagamos un mejor control y una mejor identificación de los riesgos, sobre todo de aquellos riesgos críticos, y que podamos establecer todos los mecanismos y todas las medidas de control para poder contener las desviaciones y así evitar que nuestros trabajadores se accidenten o puedan tener algún tipo de enfermedad profesional. Y desde ese minuto, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo comienza también a verse influenciada por otras normativas que están saliendo y que son vigentes también de la autoridad, que poco a poco nos van mostrando la importancia, por ejemplo, de tener una buena identificación de peligro, una buena evaluación de riesgo, y cómo desplegamos desde ahí los planes de trabajo con la coherencia necesaria de poder mantener esta relación entre aquel riesgo crítico que nuestra organización tiene y cómo logramos, por lo tanto,
hacer que se orienten las actividades preventivas, la formación, las herramientas, los dispositivos para poder controlar aquellos riesgos. Lo segundo tiene que ver con la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, que le promueve entre todos sus miembros activos la incorporación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hoy día nos damos cuenta que la seguridad es un proceso que sistemáticamente tiene que estar construido y debe ser revisado con el objetivo de poder ir encontrando, capturando todas las desviaciones que el sistema nos entrega y mejorando también los sistemas de defensas que tenemos para contenerlo. Hoy día nos damos cuenta que en la medida en que tenemos una mayor cantidad de elementos, herramientas, dispositivos trabajando dentro de una organización para controlar los riesgos, tenemos mejores resultados que cuando solamente hacemos un tipo de actividad y esa actividad no genera el resultado que muchas veces estamos esperando. ¿Okay? ¿Qué normativas están asociadas? El año 2021 comienza ya a entrar en vigencia el decreto 7, que establece una modificación al decreto supremo 7 y que nos dice que para poder optar a la rebaja en el año 2023 vamos a necesitar tener una política, un diagnóstico y un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene que contener las brechas que encontremos en nuestro diagnóstico y que cada uno de esos elementos, tanto las fechas y los componentes que debe tener, va a salir una segunda normativa que nos va a entregar la precisión sobre qué debería contener y cuándo deberían estar siendo realizados. Esa segunda normativa fue la circular 3649, que nos impartió instrucciones sobre ese proceso de evaluación y nos dijo cuáles iban a ser los elementos y las fechas en las que deberíamos tener nuestro sistema de gestión. Precisamente, el decreto supremo 67, que fue modificado por el 7, produjo dos grandes cambios. Uno en el artículo número 8, que establece que las rebajas de la cotización adicional van a proceder solo respecto de las entidades empleadoras que se encuentran al día en el pago de las cotizaciones de la ley 16.744, y que al 31 de octubre del año en que se realiza el proceso de evaluación, deben las organizaciones acreditar frente a su organismo administrador haber mantenido en funcionamiento durante ese periodo anual un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces son dos grandes puntos que este artículo nos señala. Uno, las cotizaciones al día. Dos, tener un sistema de gestión. Y esa información debe presentarse el 31 de octubre del año 2023, que es el que aplica para este periodo del decreto supremo 67. Por lo tanto, ustedes tienen que tener como organización, ya sea de manera física o manera digital, todos los documentos necesarios para ser después presentados frente a su organismo administrador cuando comience el proceso formal de evaluación del decreto supremo 67, ¿ya? Esto, como vuelvo a reiterarlo, en el artículo 10 lo señala más precisamente, donde nos establece que son las empresas las que tienen que entregar, físico o digital, dichos documentos para acreditar que ese sistema de gestión se encontró en funcionamiento y en mantenimiento en ese último periodo anual. 3 puntos clave, entonces: tener las cotizaciones pagadas. 2, tener un sistema de gestión. 3, presentar los documentos en octubre del año que corresponda el proceso de evaluación, que para este corresponde en octubre del año 2023. El nuevo requisito, cuando la circular nos establece cuáles son las reglas, digamos, y cuáles son las fechas en las que tenemos que cumplir, dice que para este proceso de evaluación, que se inicia el 1 de julio del 2023, el sistema deberá haber mantenido en funcionamiento entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio del 2023. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener dentro de nuestro sistema de gestión, desde el 1 de julio de este año hasta el 30 de junio del año siguiente, actividades que se realizan a propósito de lo que nosotros logramos construir como nuestro sistema de gestión. ¿Okay? Este es el último año que la autoridad y que el decreto nos establece para mantener en contacto actividades que se estén desarrollando en nuestro sistema de gestión. ¿Cuáles son los requisitos de ese sistema de gestión? Esos requisitos son que necesitamos tener
una política de seguridad y salud en el trabajo, que debe ser aprobada por el representante legal, necesita tener también un diagnóstico de situación. Ese diagnóstico de situación está compuesto por dos componentes. Uno, una identificación de peligros y una evaluación de riesgos, y dos, una autoevaluación inicial de cumplimiento de aspectos legales. Ese diagnóstico de situación, al momento de aplicarlo dentro de nuestras organizaciones y de nuestro centro de trabajo, va a generar ciertas brechas, y esas brechas tenemos que trabajarlas en nuestro programa de trabajo preventivo. Ese programa de trabajo preventivo tiene que tener las actividades que se van a desarrollar ahora, en este segundo semestre y en el primer semestre del próximo año. ¿Qué cosas, qué elementos debería contener la política de seguridad y salud en el trabajo? Lo que yo les voy a nombrar como elementos de cada uno de estos componentes es el mínimo que debería tener una política, una IPER, una autoevaluación legal y un plan de trabajo. Si ustedes hoy día tienen diagnósticos, tienen IPER o políticas que contengan más elementos de los que yo voy a mencionar, está perfecto. Acá lo que estamos mostrando cuál es el piso mínimo que debería contener cada uno de estos documentos. Entonces, la política de seguridad y salud en el trabajo lo que hace es orientar a los programas y a las acciones que las organizaciones tienen en materia de seguridad y salud en el trabajo, y debe explicitar a lo menos el compromiso que tiene esa organización con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, el cumplimiento de la normativa vigente que le aplique en seguridad y salud en el trabajo, y generar mecanismos de diálogo y de participación entre los trabajadores y los representantes de la organización en materia de SST. También tiene que contener las propuestas de mejoramiento continuo con la finalidad de que podamos construir ambientes laborales seguros y saludables. Eso es lo mínimo que debería tener una política, y debe estar firmada al mismo tiempo por el representante legal de la empresa. El diagnóstico de situación, como les mencioné antes, tiene dos componentes. Uno, la autoevaluación de cumplimiento normativo, el anexo 2. Ese anexo, hoy día nosotros, igual que todos los documentos, los tenemos disponibles en nuestra página web como formato para que ustedes los puedan rellenar. Incluso el anexo 2 lo pueden completar a través de su sucursal virtual de manera en línea, cosa que quede el registro y puedan salir después el informe necesario. En términos de la identificación de peligro y la evaluación de riesgo, se hace una separación entre empresas que tengan entidades hasta 25 trabajadores y aquellas que tienen más de 25 trabajadores. Específicamente, la diferencia que hay entre el anexo 41, que son la IPER de hasta 25 trabajadores, es que la magnitud del riesgo se calcula de manera cualitativa. Sin embargo, aquellas empresas que tienen o centros de trabajo más de 25 trabajadores utilizan el anexo número 42, que es la IPER de entidades de más de 25 trabajadores, donde la magnitud del riesgo ya se calcula con la probabilidad y la consecuencia. En ambos casos vamos a cuantificar, de cierta manera, el riesgo al que estamos expuestos en cada una de las tareas y de los procesos que nuestra organización tiene, y vamos a priorizar después para poder realizar nuestro programa de trabajo. El programa de trabajo preventivo entonces se construye con las brechas que encontramos en nuestros diagnósticos, y lo que debe contener a lo menos es que se identifique y se coloque la dirección de la entidad empleadora en la cual han sido aplicadas dichas herramientas, el periodo de vigencia y la fecha de elaboración de ese programa, la identificación del encargado del programa, el detalle de las acciones que se van a realizar, las fechas en que son programadas y ejecutadas dichas actividades, quién va a ser el responsable de esa implementación, cuáles son las fechas para revisar si es que eso se ha realizado, y también debe ser firmado ya sea de manera electrónica o manuscrita por el representante legal de la empresa o quien éste designe para poder aprobar ese programa de trabajo. ¿Qué fechas son relevantes a propósito de estos componentes? Como venía comentándole hace un rato, si bien para poder acreditar el mantenimiento y el funcionamiento de un sistema de gestión necesitamos que existan actividades entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio del 2023, esa es la fase de puesta en marcha, esa es la fase de mantención, de funcionamiento. Pero para que algo funcione, para que algo se mantenga, primero debe ser construido. ¿Cómo construimos nuestro sistema de gestión? Lo construimos
teniendo elaborada la política, teniendo elaborada el diagnóstico, teniendo elaborado nuestro plan de trabajo, ¿ok? Esos componentes, tanto para la política como para el diagnóstico de situación, la autoridad nos señala que tienen que estar elaborados o actualizados entre el 1 de julio del año 2020 y el 30 de junio del 2022. El programa de trabajo también puede haber sido elaborado o actualizado entre el 1 de julio del 2021 y el 30 de junio del 2022. Por eso hacíamos énfasis al comienzo que tenemos por delante todavía 4 semanas para poder construir estos documentos, o revisar estos documentos, o actualizar estos documentos. Vamos a encontrar con situaciones en que las empresas ya tienen algún diagnóstico y plan de trabajo, y tenemos que verificar si en esos diagnósticos y planes de trabajo, primero, si coincide con las fechas de construcción y elaboración que la normativa nos está señalando. Si no es así, tenemos la oportunidad de poder actualizarlo y dejar datados esos documentos en el intervalo que nos señala la autoridad como fechas límites para poder realizarlo. Si tenemos un sistema de gestión propio también, si tenemos un sistema de gestión con alguna casa certificadora, tenemos que verificar igual que esos documentos, tanto de la política como el diagnóstico y el plan de trabajo, estén creados antes del 30 de junio del 2022, independiente de que después vamos a seguir haciendo actividades que pueden ser en este segundo semestre y en el primer semestre del año siguiente. Lo que tenemos que consignar fuertemente y tenemos que grabar a fuego es que la construcción y elaboración solamente nos quedan los siguientes 28 días de junio para poder haber construido esto. Entonces son dos partes. Una, por la cual tenemos la mayor premura hoy día para empresas que no tienen construido ni la política, ni el diagnóstico, ni el plan de trabajo, que durante las 4 semanas siguientes tenemos que concentrar los esfuerzos en realizar la creación de esos documentos y dejar en ellos señalados las actividades que vamos a realizar en el segundo semestre y en el primer semestre del próximo año. Esos documentos los dejan ustedes, los tienen guardados, y cuando venga el proceso de evaluación en octubre del 2023, son presentados junto a una declaración jurada para que podamos acreditar que eso es así. Entonces, me adelanté a decirle lo de la acreditación porque cuando ya estemos en la fase de acreditación del cumplimiento, cuando se abra en octubre del 2023 la postulación a la rebaja, lo que tenemos que hacer entonces es, a través de una declaración simple, vamos a declarar que nuestro sistema de gestión está en funcionamiento y en mantenimiento, y tenemos que enviar una copia de nuestra política de seguridad y salud en el trabajo, de nuestra autoevaluación inicial de cumplimiento de aspectos legales, de la identificación de peligro y evaluación de riesgo que nos corresponda si es que tenemos más o menos de 25 trabajadores. Ahí hay que elegir una de las dos dependiendo de la masa que tengan, y el programa de trabajo preventivo que va a tener actividades que se van a realizar este segundo semestre y el primer semestre del próximo año. Acá es importante mencionar también que aquellas empresas que hoy día están trabajando en un programa, empresas certificadas, que son nuestros PEC, ellos están exentos de hacer este proceso porque nosotros de manera interna nos comunicamos con tarificación y damos cuenta de que esas empresas están certificadas y se encuentran en proceso de implementación. Las que se encuentran en proceso de implementación, nuestro principal desafío es avanzar en nuestras primeras citas, realizando la política, realizando el diagnóstico y el programa de trabajo, cosa de cumplir con este requerimiento del decreto 67 y llegar al próximo año con todos los documentos al día. ¿Okay? Entonces, primero construimos, esa construcción tiene que ser hasta antes del 30 de junio de este mes, luego cuando se haga el proceso de evaluación, tomamos una copia de cada uno de esos elementos, políticas, diagnóstico, programa de trabajo, junto a la declaración simple, y la cargamos en la plataforma de la Mutual o la hacemos llegar de manera física a las agencias en las cuales ustedes estén adheridos. ¿Cómo se revisa el cumplimiento? Lo que la normativa establece es que un año después de que se realiza el proceso, se tiene que hacer una revisión aleatoria. En esa revisión aleatoria nosotros vamos a tomar algunas de las empresas y las vamos a visitar. En esa visita pueden pasar dos cosas. Uno, que nosotros tomemos los documentos que las empresas, las organizaciones nos presentaron y declararon tener, y vamos a hacer la visita. Y en esa visita vamos a encontrar probablemente que pueden existir algunas deficiencias
entre lo que declararon y lo que nosotros encontramos en la asistencia técnica. Si eso llegara a pasar, que va más que nada enfocado a la coherencia que existe entre aquello que diagnosticamos y aquello que pusimos en nuestro plan de trabajo para poder disminuir esa brecha. Si nosotros encontramos que hay deficiencia en eso, tenemos que prescribir una medida pertinente para que se cumpla aquello que está identificado en el diagnóstico y que está siendo o va a ser ejecutado en el programa de trabajo. ¿Okay? Eso en caso de que tengamos información que tenga cierta inconsistencia nada más sobre lo que nos presentaron. En caso de que una empresa haya presentado documentación, nosotros vamos a hacer la visita en esta revisión aleatoria y encontramos que no hay nada de lo que nos presentó. Lo que la ley establece es que debemos dejar sin efecto esa rebaja y vamos a tener que mantener la tasa de cotización adicional que tenía antes de presentarse a esta evaluación y vamos a tener además que recuperar esos dineros cobrando las diferencias de las cotizaciones que correspondan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con aquello que nosotros vamos a declarar y vamos a entregar para que se acredite y lo que después podría pasar si es que no hay coherencia y si es que no hay existencia de esa información que presentamos, porque en esta revisión aleatoria puede que nosotros vamos a sus empresas y tengamos que hacer esta revisión y tengamos que aplicar o la prescripción o la reducción de la tasa que habían conseguido en el proceso del 2023. ¿Qué recursos tenemos disponibles para poder apoyarlos en esta nueva manera de generar la rebaja del Decreto Supremo 67? Desde el 1 de marzo, en la página web de la Mutual, en el sitio del Decreto Supremo 67, dejamos cargada toda la información necesaria para poder ir informándose y para poder ir construyendo los documentos. Dejamos ahí afiches digitales, son básicamente varias de las láminas que he utilizado durante esta presentación, con las fechas importantes, con los componentes que tiene el sistema de gestión, con qué debería tener cada uno de ellos, cómo presentarlo, qué pasa con las empresas que tienen un sistema de gestión, PEC que está siendo implementado, trabajado con nosotros. Toda esa información está disponible en el banner del Decreto Supremo 67 en nuestra página web. También enviamos mails masivos a las organizaciones mostrándoles y contándoles esta nueva modificación, cuáles son los nuevos requisitos, cuáles son los materiales que tenemos de apoyo para que las organizaciones puedan también empezar a hacer la construcción. Les deben llegar todos los meses correos invitándolos a este tipo de actividades de webinar, donde más allá de lo que estamos haciendo aquí, de contar cuáles son los requisitos, también tenemos un espacio de preguntas después, del que nos alimentamos todos y del que gestionamos conocimientos para que podamos ir viendo cómo nos aplican algunas de las dudas que hacen las empresas a nuestro mismo proceso. En la web tienen, por lo tanto, también todo eso disponible. Y dejamos, además, los formatos para que ustedes puedan llegar, editar o llegar y firmar de la política, de la declaración jurada, de la autoevaluación legal, de la IPER, del programa de trabajo, con instructivos por línea, que nos van enseñando cómo debemos llenar cada uno de estos elementos para que podamos comparar, si es que ya tenemos algo desarrollado, si los elementos que nos está diciendo el formato mínimo que nos entrega la autoridad está contenido dentro del desarrollo propio que nosotros tenemos hoy día en nuestro propio sistema. Además, en la sucursal virtual, cuando ustedes se loguean como empresa, van a encontrar un menú que se llama Sistema de Gestión DS67, donde además ahí tienen información para poder descargar los formatos, para poder cargar los documentos, y aquellas empresas que tienen con nosotros ya por sistema registros de alguna de estas evaluaciones, de alguna de estos planes de trabajo, es muy probable que le aparezca un check en verde, porque tenemos registros ya en nuestro sistema de que hemos venido trabajando durante algunos años sobre esos diagnósticos y sobre esos planes de trabajo. Ustedes van a poder visualizarlo la semana siguiente, van a poder ver si es que aplican, si es que tienen una versión mejor, pueden actualizarla y va a quedar en el registro las dos versiones, la que nosotros teníamos y la que ustedes van a cargar nuevamente si es que han tenido algún tipo de actualización o se han incorporado alguna mejora. También en la sucursal virtual, cuando entran, se está desplegando un pop-up, que es un mensaje emergente, con la información relativa a las fechas, a los componentes,
porque hemos sido totalmente insistentes, digamos, en que ustedes conozcan mucho, ustedes puedan tener también herramientas para poder realizar la construcción del sistema de gestión. Tenemos también un curso disponible de manera gratuita para ustedes en nuestro portal de capacitación sobre cómo desarrollar este sistema de gestión y las herramientas. Es un curso que pueden tomar desde hace un mes y pueden apoyarse en él para poder desarrollar cada uno de estos elementos. ¿Qué consideraciones son importantes? Las consideraciones que son más importantes hoy día es, nosotros vemos y pensamos que el Decreto Supremo 67 del 2023 se ve lejano, estamos en el 2022, pero no es así. Para poder llegar al 2023 y cumplir con los requisitos, como ya revisamos dentro de la presentación, es importante conocer que hay ciertos elementos que tenemos que tener construidos el año anterior, este año, como la política, la autoevaluación legal, la identificación de peligro y la evaluación de riesgo, el plan de trabajo, y tenemos que ver que cumplan con los elementos mínimos exigidos por la autoridad y que estén fechados antes del 31 de junio del 2022. Y vuelvo a hacer hincapié acá, tenemos 4 semanas nada más por delante para construir estos documentos y para poder dejar cumplido ese requisito que vamos a presentar el próximo año, pero nos tiene la condición de que la construcción de los documentos tiene que ser el 31 de junio del 2022. Y además, contar con actividades que vamos a realizar este segundo semestre y el primer semestre del próximo año. Las empresas que están hoy día implementando un sistema de gestión con nosotros o acreditaron un sistema de gestión con nosotros, no deben realizar esta acreditación, porque somos nosotros mismos, de manera interna, quienes informamos a tarificación sobre esas empresas, asegurándonos que cumplen con los criterios que la autoridad nos está exigiendo. Tenemos mucho material disponible, tenemos muchos instructivos, muchos manuales, incluso van a encontrar un manual de preguntas frecuentes, que es un consolidado de lo que hemos ido colocando y extrayendo de todas las sesiones de webinar anterior que hemos realizado, que también está disponible para la descarga en la página web de la Mutual. Y desde abril, ustedes ya pueden encontrar en su portal de adherentes, en la sucursal virtual, este módulo de Decreto Supremo 67, Sistemas de Gestión, donde ya pueden ir descargando formatos y cargando formatos. Hoy día exclusivamente eso es para que ustedes puedan tener visualizado y ya cargados en sistema los documentos que la autoridad nos va a pedir. Si llegan a cargarlos ahora y el próximo año en octubre son candidatos a la rebaja, ocupamos esos mismos documentos adjuntando la declaración jurada, que sería el 5º punto que se habilitaría, y con eso nosotros ya podríamos hacer la acreditación para ver si está cumpliendo y si ha cumplido con los requisitos que nos está pidiendo la autoridad. Esa declaración jurada, esa declaración debe ser enviada en octubre del año siguiente, del año 2023 para este caso, y ahí con la copia de los distintos elementos, política, diagnóstico y plan de trabajo, adjuntados para que nosotros podamos hacer la recepción, la revisión, y puedan obtener la rebaja si es que corresponde. Yesenia, muchas gracias, con eso termino la fase de presentación. Muchas gracias, Musa, por la presentación. Fue muy clara y nos quedamos con conceptos claves como la política de seguridad y salud en el trabajo, diagnóstico de la situación, identificación de peligro y evaluación de riesgo, programa de trabajo preventivo y la fecha relevante del proceso para la acreditación. A todos nuestros conectados les recuerdo pueden dejar sus preguntas en el chat para que podamos responder en conjunto a nuestros invitados. Les recordamos además que la grabación de este webinar será enviada por correo electrónico a todos los inscritos. Para este espacio de conversación en torno a las preguntas, les presentaré a quienes nos ayudarán a dar respuesta en los diferentes ámbitos profesionales. Para ello saludamos a Eduardo Álvarez, analista del Departamento de Tarificación de la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas de Mutual de Seguridad. Bienvenido, Eduardo. Hola Yesenia, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola Eduardo, buenos días. Muchas gracias por participar nuevamente. También se encuentra con nosotros Cecilia Oviedo, jefa del Departamento de Sistema de Gestión de la Gerencia de Prevención en Mutual de Seguridad. Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Yesenia. Bienvenidos también a todos y gracias por participar de esta última actividad que vamos a realizar en honor al decreto 67. ¿Sí? Muchas gracias Cecilia.
Han llegado muchas preguntas a través del chat. ¿Qué les parece si pasamos con la primera pregunta? Adelante. Adelante. Yerko Galleguillo nos dice, si realizo mi sistema de gestión antes del 30 de junio del 2022, ¿cuál es el plazo máximo para subir los documentos en el portal de Mutual? ¿Puede ser hasta junio de 2023? Sí, Yerko. Lo importante es que lo tengas desarrollado, ¿ya? Que lo tengas desarrollado, y ese desarrollo significa tener cada uno de los elementos con fecha antes del 30 de junio del 2022. Tú puedes subir esos documentos hasta octubre del 2023, que es cuando se habilita recién el proceso de manera formal. Lo que nosotros tenemos en la plataforma para ustedes, más que nada un repositorio para que ustedes puedan ir haciendo un tracking de lo que tienen y de lo que les falta. Pero el proceso formal es octubre del 2023. La clave es que cada uno de esos documentos esté creado y tenga la fecha anterior al 30 de junio del 2022. Muchas gracias, Musa. Fabián Colvin nos consulta, si un centro de trabajo tiene menos de 25 trabajadores y posee una hiper evaluada con probabilidades y consecuencias, ¿deberá cambiarlo? No necesariamente. En general, esa distinción para la empresa, para la identificación de peligro y evaluación de riesgo menor a 25, que tiene este cálculo cualitativo, es como para establecer el mínimo. Si tú tienes una empresa con menos de 25 y construiste una hiper calculando la magnitud del riesgo, probabilidad con consecuencia, feliz nosotros de mejor recibirla de esa manera. Como les decía, los formatos tienen que ver con el estándar. Lo que no podría pasar es al revés, digamos, que tú tengas una empresa de 100 y apliques la hiper de menos de 25. Pero en este caso, para una empresa menor de 25 y que aplique la de mayor de 25, de hecho estás haciendo un trabajo mucho más profundo y por lo tanto sí, aceptado. Muchas gracias, Musa. María Ponce nos consulta, ¿qué pasa si solo pago la tasa base? ¿Me podrían cobrar la tasa adicional? Y otra pregunta dice, somos 4 trabajadores, ¿necesito contratar a un prevencionista? Esa pregunta se la voy a dejar a Eduardo Álvarez, Yesenia. Okay. Gracias. Respecto del pago de las cotizaciones, este tiene que ser el total. No puedo pagar una parte solamente como la básica de la ley sana, que completaría en el 0,93. Para el tema de la acreditación del DS67, como le decíamos al inicio, es el 100% de las cotizaciones que debas en cualquiera de las mutuales. No es un tema de que si estabas en otra mutualidad y ahora estás acá en mutual de seguridad y existe una deuda, por ejemplo, con el ISL, no te van a poner problemas para poder acceder a la rebaja. Es el total de las cotizaciones en todas las mutualidades, y estas no prescriben. No porque ya tengan 5, 6, 7 años de antigüedad, significa que no la debas pagar. Y lo otro que dijo era la cantidad de trabajadores. Sí. La generación del sistema de gestión está sujeto a la empresa. La empresa decide si es que este lo puede o no hacer a través de la contratación de un experto. Se recomienda de que lo haga a través de un experto que lo pueda asesorar para cumplir con todos los requisitos que aparecen ahí, ya que hay temas legales de la evaluación y hay temas que tienen que ver con la generación de una identificación de peligro y evaluación de riesgos. Y eso después tú lo debes llevar a un programa de trabajo. Entonces se recomienda de que lo hagan, no tiene la obligación. Ya si la empresa supera un número mayor a 100, por ejemplo, ahí sí tiene, de acuerdo a algunos decretos, la obligación de mantener un departamento. Muchas gracias, Eduardo. Otra de las consultas que ha ingresado dice, ¿qué va a suceder con las empresas que están con sistema de gestión y no lograron la certificación? Y lo otro, ¿cómo se va a acreditar que las empresas se encuentren en proceso de implementación del sistema de gestión PEC? Esa pregunta la responderá Cecilia Oviedo. La primera, disculpa, Yesenia, ¿me puedes repetir, por favor, las dos preguntas? Dice, ¿qué va a suceder con las empresas que están en sistema de gestión y no lograron la certificación? Y lo otro, ¿cómo se va a acreditar a las empresas que se encuentran en proceso de implementación del sistema de gestión PEC? Bien, genial que las empresas logren certificar, ¿sí? Porque en definitiva le pone un sello a una gestión, a un trabajo. Sin embargo, lo que ya estamos buscando más bien es que la empresa sistematice su gestión, ¿sí?
que tenga actividades en base obviamente a una identificación de los procesos que son críticos, ¿cierto?, para esta organización, así como del cumplimiento legal. Entonces, en estricto rigor, si no logró certificar, lo importante acá respecto al 67, y eso es sumamente importante, ¿cierto?, de reforzar, es que tenga su política en las fechas indicadas, al 30 de junio del 2022 haya sido creada o actualizada, lo mismo, ¿cierto?, su proceso de identificación de peligro, aspectos legales y programa de trabajo, ¿sí? Las brechas que pueda tener el sistema de gestión deben ser obviamente abordadas a través de su programa de trabajo, así que va a ser un trabajo mancomunado, ¿cierto?, tanto para el 67 como para el sistema de gestión. Y si la empresa el día de mañana, en el marco de un PEC, quisiera certificar, la idea es que obviamente trabaje en ese programa y llegado el minuto se contacte nuevamente con tus expertos, ¿cierto?, y pueda coordinar el proceso de auditoría de certificación, ¿sí? Pero eso no es invalidante para el 67, ¿ya? Y luego si una empresa está en proceso de implementación también, el llamado ahí es justamente a que si ya le hicimos, ¿cierto?, esta auditoría inicial, ¿ya?, donde se detectan las brechas respecto a lo que se requiere en cada uno de estos PEC, la idea es que si se detectó, por ejemplo, que no tenía política, la empresa trabaje la política de aquí al 30 de junio, lo mismo que su proceso de identificación de peligro, aspectos legales y programa de trabajo. Y esa documentación la suba, ¿cierto?, al sistema, de tal forma que quede ahí la documentación, como decía también Musa, ¿cierto?, hasta el 30 de octubre del 2023, con fecha de creación del 30 de junio del 2022. Muchas gracias, Cecilia. Una de las consultas también referente a los PEC nos dice, ¿las auditorías PEC tienen que ser por razón social o por centro de trabajo, al igual que los planes de trabajo? Cecilia. Sí, nuestros PEC están enfocados a centros de trabajo, ¿sí? Entonces, desde ahí también que es importante que la organización haga su levantamiento e identifique cuáles son sus centros de trabajo y nos solicite el apoyo, ¿cierto?, ahí para poder entrar al sistema de gestión respectivamente, ¿sí? Focalicemos los esfuerzos en los centros de trabajo más críticos, ¿sí? La idea es que obviamente, llegado el minuto, si la autoridad, ¿cierto?, nos fiscaliza, podamos presentarle que tenemos gestión, ¿sí? Lo más importante hoy día es eso, instalar gestión dentro de las organizaciones en cuanto a la seguridad y salud. Y ir abordando, ¿cierto?, y dejar plasmado en el programa de trabajo que en el tiempo se va a seguir trabajando en incluir al resto del alcance de toda la organización. Muchas gracias, Cecilia. Otra de las consultas que tenemos en el chat dice, ¿cómo nos van a comunicar al momento de acreditar la baja de la cotización? Esa pregunta la responderá don Eduardo Álvarez. Gracias. El tema de la comunicación del Decreto Supremo número 67 hacia las empresas, hasta el año 2021 solamente podía funcionar mediante carta certificada, que todas las mutualidades la teníamos que enviar mediante Correos de Chile. A contar del año 2023, ahora se abre una nueva posibilidad de que la empresa, comunicando de forma expresa a la mutualidad donde se encuentra adherida, le dice, ¿sabes qué? Tú me puedes enviar toda la información del decreto 67 mediante correo electrónico. Y esta es la dirección de correo electrónico. A esa dirección que nos describan correctamente, con toda la puntuación o letras que ésta tenga, nosotros podemos hacer llegar esa documentación vía correo electrónico y ya no tendríamos que depender de que la dirección está actualizada, de que la dirección tenga algún problema. Si la empresa no lo comunica o en un minuto dijo que lo quería electrónicamente y después se devuelve, nosotros seguiremos trabajando con la información mediante correo certificado. La primera comunicación va a ser hasta el día 30 de septiembre, donde a la empresa se le va a decir, primero que todo, si es o no evaluable. Luego de las empresas que son evaluables, hay divisiones si van al alza, al mantiene o al rebaja. Y además de eso, las que tienen la rebaja se les va a indicar dependiendo qué requisitos tienen ya en cumplimiento, cuáles serían los que les faltan para poder acreditar y acceder a la rebaja, o como decía Musa también al inicio, si ellos ya nos comunican de que hay empresas que tienen toda la documentación en cumplimiento del artículo 8 y además ya están nosotros tenemos conocimiento de que ya están en cumplimiento de la cotización completa, no le deben nada a nadie, nosotros les vamos a decir que accedan a la rebaja y que en el mes de noviembre se le va a hacer llegar una resolución. Todas las empresas que no vengan con ese formato, como decía Musa, la primera instancia para poder entregar la acreditación es a contar del mes de octubre.
para que tu rebaja, si es que todos los documentos se encuentran al día y bien, sea en enero. Si la documentación la presentaste en noviembre, durante el mes completo de noviembre, la rebaja va a ser a contar de febrero del 2024 y en la última instancia es durante el mes de diciembre y esa rebaja comenzaría a contar del mes de marzo del 2024. Muchas gracias, Eduardo. Daniela Romo nos consulta, si la empresa tiene subcontrato, ¿las cotizaciones de las personas subcontratadas deben estar al día también? Eduardo. El tema del pago de las cotizaciones depende de cada empresa. Yo puedo ser una empresa mandante y yo tengo responsabilidades por la ley de subcontratación respecto del pago de las cotizaciones de las personas que trabajan en empresas contratistas o subcontratistas. Pero lo que tiene que ver con el decreto 67, yo como empresa principal que tengo que acreditar también mis requisitos, yo veo por los trabajadores que yo tengo contratados bajo el RUT que voy a acceder a la rebaja. Las empresas contratistas o subcontratistas tendrán que ver ese tema para acceder específicamente a la rebaja en la ley de subcontratación. Obviamente la idea es que la empresa principal se preocupe de que todos los trabajadores que sean de ellos o vengan a prestarles servicios tengan toda su cotización al día siempre. Pero para el tema del DS67, aquí las aguas se separan por números de RUT. Muchas gracias, Eduardo. Otra de las consultas que tenemos en el chat dice, ¿el alcance de esta nueva circular de suceso aplica también para los servicios públicos? Aplica para todas las empresas que van a la rebaja. Todas las empresas que quieren conseguir la rebaja en su tasa de cotización y que tengan un RUT adherido a la mutual, tienen que cumplir con los mismos requisitos. Muchas gracias, Musa. Braulio Méndez nos pregunta, ¿el programa de trabajo es lo mismo que el plan de mejoras continuas? ¿Ceci? Sí, la autoridad lo denomina programa de trabajo preventivo y mutual, ¿cierto? En sus herramientas le denomina plan de mejoras, ¿sí? Ahora, no hay que olvidar que ese plan de mejoras hay que complementarlo igual con las actividades de mantención del sistema de gestión. Recuerden que el siguiente año, o sea, al 30 de junio, como dijimos, del 2022, tenemos que tener elaborados nuestros documentos o actualizados. Sin embargo, después lo que viene, ¿cierto?, es la ejecución de las actividades, ¿sí? Entonces, desde ahí que es importante que esta información esté plasmada en ese programa de trabajo. La idea es que después, en el 2023, podamos mirar hacia atrás, ¿cierto?, y ver justamente el estado de avance de esas actividades comprometidas en el programa de trabajo o plan de mejora, ¿sí? Así que ahí la invitación es a complementarlo con las actividades también de mantención. No solamente las que están en brecha hoy día o estarán en un tiempo más, sino que también las actividades, ¿cierto?, de mantención del sistema de gestión y que están asociados justamente a los controles operacionales, ¿cierto?, al cumplimiento de las normativas, etcétera. Muchas gracias, Cecilia. Carolina Contreras nos pregunta, si mi empresa es prestadora de servicio, ¿cómo puedo evaluar las fechas del programa? Ya que pide que de forma concreta, fecha, día, mes en que se realizará la actividad. ¿Y puedo fecha, día, mes en qué mes realizarla o cómo realizarla? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Vamos por la primera parte. Dice, si mi empresa es prestadora de servicio, ¿cómo puedo evaluar las fechas del programa? Y después indica que pide fecha, mes concreto. ¿Puedo realizarla en esas fechas y mes o tiene que ser las fechas que nos dice la autoridad? Ah, perfecto. Creo que todos los programas de trabajo, los cronogramas tienen fechas como para generar la organización. Si no se cumple el día que quedó plasmado, pero se cumple al día siguiente o la semana siguiente, mientras se cumpla, seguimos acreditando el mantenimiento y el funcionamiento. Lo que no podría pasar es que tengamos un plan de trabajo, que dijimos cosas que íbamos a hacer y que no las hacemos, y cuando presentamos los papeles y después sale la revisión aleatoria, vamos a ir a constatar de que no hubo movimiento. Entonces, si pusiste una fecha en particular y te atrasaste un día, 2 días, una semana, pero lo realizaste finalmente, eso es lo que en general genera mayor importancia, Yesenia. Muchas gracias, Musa. Pedro Quinchavali, perdón si nombré mal el apellido. Buenos días.
Si una empresa posee 5 centros de trabajo, ¿basta con que uno esté acreditado o debe acreditar todos los centros de trabajo? En estricto rigor, debe acreditarlos todos. Aquí hay componentes que son a nivel de empresa y otros de centro de trabajo. A nivel de empresa, por ejemplo, la política aplica para toda la organización. En los centros de trabajo, aquí hay varias vertientes que se pueden abrir. Centros de trabajo que hagan la misma actividad productiva, digamos, y que podríamos tener una identificación de peligro y una autoevaluación legal para cada uno de ellos, y centros de trabajo que hagan actividades distintas, donde vas a tener necesariamente exposición a riesgos diferentes, por lo tanto necesitas una hiper distinta. Entonces sí, deberíamos contratar todos los centros de trabajo. Si no tenemos tiempo de hacerlos con todos, lo que decía Cecilia antes, prioricemos. Prioriza cuáles hoy día son los más críticos y empecemos a dejar nuestro plan de trabajo cómo abordamos los demás después. Muchas gracias, Musa. Otra de las consultas que nos ha ingresado dice, en mi programa de trabajo preventivo, ¿puedo considerar todos los centros de trabajo? ¿Ceci? Claro, se pueden considerar todos los centros de trabajo, entendiendo también que cada uno de ellos tiene ciertas particularidades, depende de dónde esté ubicado, por ejemplo, a lo largo de Chile, o de las actividades o procesos que se realicen en cada uno de ellos. Así que sí, puede ser un solo programa, o puede ser también por centro de trabajo. Lo bueno es que la sucursal virtual está contemplado justamente que la información pueda ser subida por centro de trabajo, de tal forma que exista esa correlación entre lo que se levanta como peligro, más la autoevaluación legal, ¿cierto? Y el programa de trabajo asociado. Muchas gracias, Cecilia. Matías Cofré nos consulta, ¿un colegio también puede implementar un sistema de gestión PEC? De hecho, tenemos un programa específico que se llama Proteges. ¿Sí? Si quieres puedes responder tú, Yesenia, que llevas ese programa. Bueno, hay un programa específico de Proteges que da solución a todos los colegios a través del Plan Integral de Seguridad Escolar, que es el PICE, pero este no contempla las líneas del Decreto 67, por lo que podemos complementar este proyecto o este programa a través de alguno de nuestros PEC, ya sea PEC autogestión, estándar o competitiva. Vamos por otra pregunta. Si mi centro de trabajo se encuentra certificado solamente en uno y no todos los centros, ¿también puedo acreditar la rebaja? Puedes acreditar la rebaja para ese centro en particular, y en los otros lo que tenemos que ver, hay que hacer una diferencia entre la certificación de un sistema de gestión, que no es lo que nos pide el Decreto Supremo 67, a la acreditación que está buscando, y la acreditación es política, diagnóstico, plan de trabajo. Entonces no necesitas que todos tus centros estén certificados en un sistema de gestión, ya sea PEC o con una casa certificadora, para cumplir con el requisito. Ese que está certificado pasa con todas las normas realizadas, digamos. Y los otros que no tienen certificado, si están implementando, o incluso si no están implementando y tienen política, diagnóstico y plan de trabajo, califican igual. Acá el foco y el fondo es lo que define la autoridad como un sistema de gestión, son aquellas organizaciones que tienen una política, un diagnóstico y un plan de trabajo. Así que no necesariamente tener un PEC certificado es lo que buscamos. Buscamos la implementación, buscamos el funcionamiento, buscamos la gestión sistemática del riesgo. Muchas gracias, Musa. Claudio Cornejo nos consulta, ante la gran cantidad de requerimientos en relación al Decreto 67, ¿cómo cubrirán la enorme cantidad de solicitudes en asesoría respecto a este tema? Bueno, eso lo tenemos hoy día ya desde marzo en desarrollo. Nosotros tenemos modalidades y formas de atención adecuándonos a la actividad económica y adecuándonos también a la cantidad de trabajadores que tiene una empresa. Y tenemos asistencias técnicas presenciales, tenemos asistencias técnicas remotas, tenemos asistencias técnicas de autogestión y validación posterior, y nosotros estamos disponibles y estamos con los servicios ahí listos para poder entregarlo. Ahora, también hay que ser complementario con esto, que nosotros como organismo administrador le brindamos todas las asistencias técnicas, pero también la normativa lo que establece es que son las organizaciones las que tienen que tener esos documentos. Por eso dejamos desarrollados tanto manuales como informativos, como estas mismas actividades de difusión. Todo lo que significa atender a un cliente con nosotros, eso se hace a través de la red
de expertos que atienden y que están designados para cada una de las empresas que están adheridas para la mutual. Y ergo, lo que quiero decir es que tenemos la estructura para poder hacer la atención de aquellas que nos están solicitando hoy día la asistencia, que ya lo han hecho, digamos. No es que esté comenzando hoy día 4 semanas, sino que ya llevamos 3 meses trabajando fuertemente sobre ello. Muchas gracias, Musa. Última pregunta, durante esta jornada les recordamos a nuestros invitados y a todos los participantes que elaboraremos un documento con las preguntas que no alcancemos a responder, ¿ya? La última pregunta de Soledad Baeza dice, si como empresa tengo una empresa de subcontratación dentro de la revisión de algún programa PEC, ¿tengo que acreditar gestión PRP de parte de ellos? ¿Ceci? ¿Me puedes, por favor, repetir de nuevo la pregunta? Sí. Ay, un momento, aquí está. Si como empresa tengo una empresa de subcontratación dentro de la revisión del programa PEC, ¿tengo que acreditar gestión de PRP de parte de ellos? Sí. Acuérdense que por ley de subcontratación somos solidarios y subsidiariamente responsables. Entonces ahí tenemos que controlar justamente que en la medida que necesitemos, ¿cierto?, acceder a esta exención o rebaja, cumplamos con todos los requisitos normativos que nos está enseñando la autoridad, ¿sí? Tanto la política, ¿cierto?, como la IPER, el proceso de aspectos legales, levantamiento de aspectos legales y programa de trabajo. ¿Sí? Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos los participantes que nos enviaron sus preguntas. Lamento no poder abarcar todas las preguntas que registramos en el chat por razones de tiempo y volumen. Sin embargo, se considerarán parte de estas dudas en un documento de preguntas frecuentes que elaboraremos para compartir con ustedes. Para nosotros es un espacio muy valioso de interacción, pues nos permite lograr conectarnos con las necesidades reales que cada uno de ustedes tienen. Quiero cerrar esta actividad sin antes agradecer la participación de quienes nos acompañaron. Muchas gracias, Musa, muchas gracias, Cecilia y Eduardo Álvarez. Para nosotros es muy importante fortalecer el vínculo con nuestros adherentes a través de contenido de calidad y de actualidad que permiten conectarnos con temáticas relevantes y que sean de gran utilidad para la gestión que cada uno de ustedes debe realizar al interior de las organizaciones. Es así como llegamos al final de esta impecable jornada. Antes de despedirnos, los dejo invitados a nuestra página web para que estén al tanto de toda la oferta de servicio que Mutual de Seguridad tiene para ustedes. Es tarea de todos mantenernos informados y para esto disponemos de todo el contenido y material necesario para nuestros adherentes. Que tengan un muy buen día y nos encontramos en una próxima oportunidad.